Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Me da mucho gusto poderlos saludar, poder enviarles un abrazo virtual, ahorita que todavía no podemos reunirnos, que ya prácticamente, hermanos, estamos creo yo que es lo último de la pandemia. Es una etapa prácticamente ya la final, para mi gusto, por cómo estoy viendo las cosas y como el gobierno lo presenta. Creo que ya nos queda prácticamente muy poco para salir del aislamiento y para podernos reunir como iglesia, para poder estar juntos. Eh, pero bueno, mientras eso todavía no sucede, mientras no pasa eso, no se dan las condiciones, yo quisiera, no sé si llamarle predicación. No, con esto no quiero decir que no me haya preparado. Lo que estoy diciendo es que creo que lo que quiero compartir con ustedes es más una reflexión. Es una predicación con una reflexión de lo que estamos viviendo. Eh, Miren, he estado de alguna manera como ustedes, por medio de las redes sociales, he estado viendo cómo, a pesar de que ya prácticamente estamos terminando, ya estamos saliendo de la pandemia, pero veo que muchos cristianos, cuando hablan de esta situación, esta pandemia, se preguntan, ¿cómo debe de responder la iglesia? ¿Qué debemos hacer? Y entonces de ahí se da lugar para una infinidad, pues de pensamientos, de ideas. Así como yo hablaba el tema acerca de las señales de los últimos días, y yo les hablaba que que esta pandemia se prestó para muchas conspiraciones, para hablar de muchas cosas que realmente no dan lugar. Bueno, de la misma manera yo me he dado cuenta que ha habido un sinfín de comentarios en relación a la actitud que la iglesia debe tener. O sea, como cristianos, ¿qué debemos hacer? Algunos, yo he visto que, y es de esto quiero compartir, han tenido una actitud muy cruda en relación a cómo actuar, qué hacer. Por ejemplo, ¿no? Algunos han dicho que la iglesia debe de salir y debe de reunirse. O sea, no tomar en cuenta el gobierno y reunirnos sin importar nada, ¿verdad? Porque tenemos que obedecer primero a Dios que al hombre, ¿ok? Y para respaldar, digamos, esas ideas, o para poder decir que tienen un fundamento bíblico, muchas veces he escuchado una infinidad de ejemplos, como por ejemplo, dentro de estos ejemplos, los tres amigos de Daniel. Obviamente todo esto lo tratan de espiritualizar. O sea, quieren justificar sus acciones utilizando pasajes de la Biblia para decir, mira, ahí está en la Biblia. Los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron valientes, ellos no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor, que ahí en Daniel capítulo 3 habla de eso, ¿no? Y dicen, mira, tenemos que ser como ellos, no debemos de ceder ante la presión del gobierno. Ellos no se doblegaron, fueron firmes ante la presión de Nabucodonosor y bueno, ustedes saben la historia, ¿no? Fueron llevados al horno por no querer arrodillarse ante esta estatua, y Dios en su soberanía les permitió vivir, porque dice que no les pasó absolutamente nada, ¿verdad? Esa historia creo que la conocen, pero en Daniel capítulo 3 habla en todo el capítulo habla de esta historia. Otros hablan de Daniel, ¿verdad? Del mismo Daniel, que no se dio ante la orden del rey de que si alguien no adoraba u oraba al rey como Dios, o sea, que viera al rey como una deidad y lo adorara, pues entonces iba a ser echado al foso de los leones. Eso está en Daniel capítulo 6. Bueno, pero si ustedes se fijan, hermanos, hay que entender que para interpretar la Biblia hay una regla que es muy importante, ¿verdad? Es un principio
dentro de lo que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es el saber cómo interpretar la Biblia, digamos, la ciencia de cómo interpretar la Biblia. Bueno, la hermenéutica nos enseña que nosotros no podemos tomar textos, ¿verdad? Yo no puedo tomar un texto para respaldar lo que yo creo y forzar el texto y decir, aquí voy a tomar el ejemplo de los 3 amigos de Daniel. Ellos no se dieron ante el rey. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar a nosotros no nos están diciendo que veamos al rey, en este caso al presidente o al gobernador, como si fuera una deidad. O sea, no hay una ley que nos diga el que no me adore, ¿verdad? O sea, el presidente López Obrador nunca ha dicho el que no me adore a mí, ¿verdad? U ore a mí, no puede orarle a nadie, y el que lo haga a otro Dios lo vamos a echar a un foso de los leones. Nunca hemos oído nada de eso. Tampoco en el caso de los 3 amigos de Daniel. En el caso de los 3 amigos, ahí Nabucodonosor hizo una estatua enorme, ¿verdad? Y pidió que todos, al sonar los diferentes instrumentos, se tenían que postrar ante la estatua. Y el que no lo hiciera iba a ser echado al horno de fuego. Bueno, los 3 amigos de Daniel no cedieron, porque eso iba en contra de sus convicciones. Bueno, en este caso no da lugar porque a nosotros tampoco nos están poniendo una estatua para decir, otra vez voy a mencionar al presidente López Obrador o el gobernador, no está diciendo, adoren mi estatua, ¿verdad? Y el que no lo haga, lo vamos a echar a un horno de fuego. O sea, no está hablando, no nos están pidiendo eso. Si ustedes se fijan, no da lugar. Pero muchos, incluso pastores, para forzar el texto, utilizan estos ejemplos bíblicos y dicen, ahí está, ellos no cedieron, ¿por qué nosotros vamos a quedarnos en nuestras casas? Vamos a reunirnos. Escuché otro ejemplo de un predicador muy famoso que incluso habló de lo mismo, pero él utilizó a Faraón y al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Y él decía, ¿verdad?, que en este caso el gobierno era Faraón, que no dejaba ir al pueblo, ¿verdad?, no lo dejaba reunir, vamos a decir, y que entonces ellos, ¿verdad?, por mano de Moisés salieron, hubo plagas, otra vez. Esto no da lugar, porque nosotros no somos esclavos, no estamos viviendo en esclavitud en el digamos en este caso, en el estado de Jalisco, no somos el pueblo de Israel, no hay un Moisés. O sea, todo lo espiritualizan y le quieren dar una forma que encaje para poder ellos decir, aquí está, tengo esta base bíblica que me respalda para poder decir que no debemos de quedarnos en nuestra casa y debemos de rebelarnos y debemos nosotros ser valientes, porque el que no es valiente delante de Dios es un cobarde y los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Bueno, hermanos, realmente no está hablando de eso. O sea, tristemente, lamentablemente se hace un mal uso de la escritura, de una interpretación totalmente chueca, torcida, para querer decir que entonces debemos de salir y reunirnos. Ahora, yo entiendo que muchas veces, de fondo, realmente hay iglesias que están pasando por necesidades económicas muy fuertes, sobre todo los pastores, ¿sí? En donde muchos pastores dependen de la iglesia. Y al no estar congregándose, pues no hay entradas, ¿verdad? Algunos pagan renta de sus edificios. Entonces el dinero, pues muchas de las veces, ya al no estarse recogiendo cada semana, pues la gente entra en una, vamos a decir, en una falta de compromiso, voy a decirlo de una forma más clara, de conchudez, en donde se desprenden de responsabilidades y dicen, no, pues no. Ahora, y por el otro lado, también hay que entender que estamos pasando una situación económica muy difícil, donde muchos hermanos se han quedado incluso sin trabajo. Entonces, ahí hay una situación difícil, ¿no? Por un lado, las iglesias, los lugares, me refiero a los templos, algunos son rentados y pues la gente que se congrega no tiene dinero, y si tienen lo usan pues para su propia alimentación, para poder subsistir o sobrevivir. Entonces ahí entra esa presión. Yo entiendo eso, yo lo entiendo perfectamente, porque yo sé que nuestra condición es muy distinta. Si ustedes se fijan, hasta hoy yo nunca les he dicho, ni les dije desde que empezó esto, hermano, no se olviden, ¿verdad?, guarden sus ofrendas, sus diezmos. Nunca lo dije. ¿Por qué?
porque se entiende que es una situación en donde algunos, no todos, están pasando momentos muy difíciles, y entonces si la situación no lo permite, que sí no lo permite porque no pagamos renta, entonces hay esa facilidad. Ahora, por el otro lado, pues yo tengo un negocio que de alguna manera no nos está dando todo lo que necesitamos para vivir, pero tampoco puedo decir que estamos en la calle. O sea, las entradas no son las mismas, pero Dios no nos ha dejado. O sea, hemos tenido, por un lado, la ayuda del gobierno, porque la verdad el gobierno nos ayudó muchísimo. A mí en lo personal me ayudaron 2 meses seguidos. Eso fue algo que nunca lo entendí. No fue algo que yo lo hice, ni tampoco tiene ninguna relación con mi hermano. O sea, porque de hecho él no supo hasta después. Pero a mí el gobierno me ayudó 2 veces. Al parecer eso fue un error del sistema, no lo sé, pero yo ante los milagros, pues no puedo decir más que gracias. Entonces, la ayuda que recibimos nos dio de parte del gobierno, nos ayudó muchísimo en el negocio, muchísimo, como él tiene una idea. Ahora, por el otro lado, yo creo que cada uno de ustedes sabe cuál es su responsabilidad. Si alguno de ustedes está percibiendo un sueldo normal y tiene la posibilidad de guardar y de decir voy a guardarlo porque esta es mi ofrenda para la iglesia, pues hágalo. No tengo por qué estarlo diciendo. Ahora, si alguno de ustedes dice, la verdad es que estoy pasando una situación muy difícil y pues apenas con lo que estoy teniendo salgo gasto, adelante, no pasa nada, ¿sí? El punto no es nuestra situación, yo lo estoy sacando a relucir porque es el tema que estoy tratando, de lo que muchas iglesias sí están pasando una situación muy difícil. Gastos, agua, luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, los miembros, que algunos son muy conchudos, no digo ustedes, digo en general. Y pues no les importa, porque aunque reciban un sueldo, pues ellos no les importa si la iglesia tiene o no tiene, o si el pastor come o no come. Dicen, mientras yo coma, pues hay que el mundo ruede, ¿no? Entonces sí existe esas dos situaciones, y yo entiendo que por ese lado muchos pastores están queriendo abrir y quieren ya romper el confinamiento, pero utilizar estos textos para forzar y decir pues nosotros no nos sometemos a nadie porque nuestro capitán es Cristo y Él es la cabeza, y yo no escucho ni a presidentes, ni a gobernadores, ni a presidentes municipales, bueno, ok, entonces hay que decir las cosas de una manera diferente, y hay que decir, hermanos, estamos pasando una situación, les pido de favor que no se olviden. Ahí creo que se debe de hablar las cosas, ¿verdad? Para que aquellos que se les ha olvidado, pues recuerden, ¿no? Piensen en la responsabilidad que tienen, pero no por eso yo puedo utilizar textos para para forzar una idea y decir ya nos vamos a reunir. Otros han ido más lejos y han dicho que cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, Él nunca huyó de los leprosos. Y dicen, ¿por qué nosotros, discípulos de Jesús, tenemos que huir de esta enfermedad? No, dicen, tenemos que dejar que la gente venga, aun aquellos que están enfermos de COVID, aunque ustedes no lo crean, esto yo lo acabo de escuchar. Dicen, debemos dejar que vengan, que se reúnan, y debemos orar por ellos, así como Jesús nunca rehuyó a los leprosos, dicen ellos. Cuando Él estuvo en la tierra, veía leprosos y los sanaba. ¿Por qué nosotros vamos a escapar de una enfermedad o de un virus como este? Más bien hagamos lo que hizo Jesús. Impongamos manos y oremos por ellos para que el Señor los sane, ¿sí? Eso es lo que dicen ellos. O sea, nos dicen, son unos cobardes los que no se quieren reunir, temerosos, porque primero no son valientes, les falta carácter, no creen que Dios sea capaz de sanar gente. Bueno, pero aquí también déjenme decirles algo. Aquí se pasan por alto varias cosas. En primer lugar, el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, no solamente era el Señor, era Dios. Nosotros no somos Dios, ¿sí? Ahora, número 2, y aún el mismo Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, no sanó a todos los leprosos. A todos no los sanó. Hubo muchos leprosos y enfermos y endemoniados, paralíticos, ¿verdad?, que el Señor no sanó. Muchos. ¿Por qué? Porque en realidad Él no venía a eso. Él tenía una misión más alta. Su misión era salvar al mundo.
Entonces no era venir a sanar leprosos. Entonces, debemos entender que en el contexto bíblico no podemos nosotros actuar igual por lo que acabo de mencionar. Y aún así, déjenme decirles algo, que muchos como estos que dicen que nosotros no debemos de rehuir a los enfermos de COVID, como los leprosos, se olvidan de un aspecto. En el libro de Levítico, capítulo 13, verso 46, Levítico 13, 46, se nos dice que Dios, sí, Dios, el Padre, Jehová del Antiguo Testamento, estableció que los leprosos en el tiempo antiguo, y esto todavía se aplicaba en el tiempo de Jesús, vivieran o habitaran fuera de la ciudad. Dice, todo el tiempo que la llaga esté en él, o sea, todo el tiempo que esté la lepra, será inmundo. Dice, y estará impuro, habitará solo y fuera del real será su morada. O sea, fuera del entorno donde están los demás va a vivir. El leproso tenía que vivir aislado, fuera. ¿Con qué fin? Con el fin de no contagiar a los demás. Dios estableció en la ley que los leprosos, a ver, aquellos que dicen que no debemos de rehuir y debemos de orar por ellos, pues yo los animo a que se vayan a los hospitales a ayudar a esas personas que tienen COVID, ¿verdad? Con el amor que Cristo les dio, vayan, yo los animo. Y que a los que nos consideran como cobardes o faltos de fe, ¿verdad? Pues nos dejen aquí, ¿verdad? En nuestras casas, porque no tenemos esa fe. Pero ellos pueden ir, no pasa nada. Yo me apego a lo que dice la Biblia. Si Dios, el Señor, estableció que el pueblo de Israel lidiara con enfermedades como la lepra, que era incurable en ese tiempo. Ahora la lepra ya es curable, en ese tiempo no. Y les dijo a Moisés, mira, que estén fuera de la ciudad. Incluso cuando entraban a la ciudad tenían que llevar una campana y tenían que decir inmundo, inmundo, para que la gente se supiera y se hicieran a un lado, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas que dicen algunos cristianos no da lugar. Lejos de mostrar valentía, valor, y que ellos sí son como Josué y como Moisés y como, no sé, ¿verdad? Como muchos grandes hombres de Dios, lo único que demuestra es una ignorancia. Echan de ver solamente que son personas que no han entendido lo que la palabra enseña. Pero, porque entonces ahora yo pregunto, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos de actuar? Ya vimos que ninguno de estos ejemplos da lugar, no da lugar. Ninguno de ellos nos da lugar para decir, oh, sí, aquí como Faraón, oh, sí, como los amigos de Daniel o como Daniel. Ninguno de ellos da lugar, hermanos. Si alguno de ustedes considera que tiene la fe y que todo lo que estoy diciendo no es más que barbaridad, adelante. Yo estoy seguro que los hospitales van a estar más que contentos de recibirlos para que les ayuden a tratar gente con COVID. Estoy súper seguro de eso. Obviamente no culpen a Dios si se contagian y se mueren, digo, eso ya es otra cosa, y pues ahí sí les pediría que a Dios no lo culpen, ¿sí? Miren, en Primera de Pedro capítulo 2, vamos a empezar primero por Pedro, el apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versos del 13 al 25. ¿Qué es lo que él escribe a los cristianos de esa época? No en relación al COVID, no en relación a pandemias, porque no había, no, en ese momento el mundo no lo estaba viviendo. No, tenemos que enfocarnos en ver lo que la Biblia enseña sobre cómo debemos de actuar ante el gobierno. O sea, mi relación como iglesia, como cristianos, cómo debe ser ante el gobierno, sin importar el color, o sea, aquí no se trata de que si es verde, amarillo o rojo. No, eso no es. O sea, aquí quitamos a un lado todos los colores y vamos viendo lo que la Biblia enseña en cuanto a cómo debemos de actuar las autoridades. Dice, por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes
calle a la gente ignorante que los acusan sin fundamento alguno. ¿Por qué dice esto? Porque en el tiempo de Pedro la gente hablaba muchas cosas de los cristianos de manera ignorante. Por ejemplo, decían que los cristianos, cuando se reunían y se daban el ósculo santo, que es un beso, decían que pues para ellos era algo nuevo, y decían, mira, te fijas que cuando se reúnen ellos se besan. Ay, ¿qué es eso? Eso es algo sucio. O sea, entre ellos mismos tienen relaciones entre esposos y esposas de diferentes matrimonios. O sea, eso era lo que pensaban del cristiano. Entonces dice, la voluntad de Dios es que la vida de ustedes, honorable, calle a la gente ignorante, que los acusa sin fundamento, que hablan de ustedes sin fundamento. Verso 16, ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Verso 17, respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo, teman a Dios y respeten al Rey. Ahí está. Ustedes respeten a todos, amen a sus hermanos en Cristo, teman a Dios y respeten al Rey. Nosotros ya no tenemos una monarquía, pero sí tenemos un presidente, un gobernador, un presidente municipal, una autoridad, ¿verdad? Dice, respeten, teman a Dios, respeten, tengan temor de Dios y respeten al Rey. Sigue diciendo, ustedes los que son esclavos, porque había esclavitud, deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Aquí podríamos tomar este texto para hablar de aquellos que tienen un trabajo en donde tal vez ya no son esclavos, pero sí son empleados, y muchas veces dicen, ay, este jefe o este patrón o a tal jefe me cae mal y a él yo no lo obedezco. No, dicen, no, háganlo, o sea, acepten su autoridad con respeto y hagan lo que les ordenan ellos. O sea, si en el trabajo no te cae bien un jefe, un patrón, bueno, dice, pues, incluso aquellos que no son bondadosos y razonables, sino que son crueles, aún esos que son, tú respétalos y haz lo que te digan. Obviamente, siempre y cuando lo que te digan no vaya en contra de, no solo de tus principios cristianos, sino hasta como persona, ¿no? Si te dice ponte a trapear el piso con la lengua, pues digo, eso es denigrante, obviamente no lo vas a hacer. Verso 20. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó, jamás engañó a nadie y no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con venganza cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y si vamos a Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, del verso 1 al 7, dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Todos los puestos de autoridad que hay están respaldados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. O sea, en este caso, por ejemplo, aquellas iglesias que no acatan las órdenes del gobierno, aunque ellas mismas piensen que son bien valientes, ante los ojos de Dios están actuando mal, están en desacato, en desobediencia, y eso no es un buen testimonio. Aunque a muchos no les guste, esa es la verdad, y lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Sí? Dice, cualquiera que se rebela contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Y déjenme decirles que aquí en México no hemos sufrido nada, hermanos. Yo sé que en Argentina, lo dije la otra vez, en algunos lugares como Perú también, están sufriendo de verdad duramente, porque están implementando o implementaron unas cuarentenas tan rígidas que cuando alguien salía a la calle inmediatamente lo interceptaban y le preguntaba a la policía o el ejército, ¿a dónde vas? No, pues voy a trabajar. ¿A dónde trabajas? No, pues trabajo, no sé, en tal lugar. Ah, muy bien, enséñame tu hoja. A ver, comunícate con tu jefe. A ese grado.
Y si las iglesias se les ocurría juntarse, lo mismo. En ese momento hablaban por teléfono o se daban cuenta, lo sacaban. Pues fue algo bien fuerte. Aquí no, aquí no se tomaron las medidas necesarias, esa es la verdad. Se dejó que pasaran las cosas y bueno, ya ahorita vean cómo están las cosas. Pero bueno, vamos a seguir. Dice, la autoridad no infunde temor a los que hacen lo que está bien. Eso es cierto, el que nada debe, nada teme. Sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Pregunta Pablo. Haz lo correcto y ellas te honrarán. O sea, haz las cosas bien y no vas a tener ningún problema. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. ¿Escucharon bien lo que dije? Bueno, lo que escribió Pablo y yo lo estoy diciendo. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías de tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas. No solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esa misma razón también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que debe. Paguen impuestos, aranceles y den respeto y honra a los que están en autoridad. ¿Se fijan? Hasta aquí creo que no nos ha quedado o no queda lugar a dudas. Bueno, espero que no quede lugar a dudas. Creo que Pedro es bastante claro, Pablo es bastante claro, ¿sí? Cómo debemos de actuar. Ahorita voy a llegar al tema de entonces en qué momento sí la iglesia debe de decir no. Ahorita voy a llegar, porque sí hay motivo, hay razón, sí las hay, pero no son estas. Es más, creo que el gobierno debió de haber actuado con más fuerza, con ser más enérgico y nos hubiéramos evitado muchos problemas. Aun cuando muchos, incluyendo cristianos, decían, no, yo no tengo por qué hacerlo, es mi derecho, yo puedo salir a la calle. Hermanos, déjenme decirles algo. La Constitución dice que primero está la vida antes que lo demás. Así lo dice. Entonces el gobierno sí podía, tenía toda la autoridad para decir, entramos en toque de queda, hay una cuarentena, no pueden salir más que para trabajar, los que tengan que salir a trabajar. Claro que sí podían haberlo hecho, aunque dijeran derechos humanos me defiende. Derechos humanos no tiene por qué intervenir. ¿Por qué? Porque estamos hablando que hay una autoridad más alta, que es el gobierno, que es en este caso el presidente. Y cuando hay una orden de parte de él, se tiene que obedecer en todos los niveles, mis hermanos. Y nadie debería de ofenderse, y es lo que está diciendo Pablo. Ahora, vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versos del 1 al 4. Pablo otra vez escribiéndole, nada menos que a Timoteo, que era un pastor, joven por cierto, su discípulo. Y fíjense cómo Pablo le dice en 1 Timoteo capítulo 2 versos del 1 al 4. En primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. O sea, pide por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias a Dios por ellos. Verso 2. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Verso 3. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Qué le agrada a Dios? Que nosotros oremos por todos los que están en autoridad, reyes, todos los que son autoridad, por todos ellos. ¿Para qué? Pues para que podamos tener una vida tranquila, pacífica, para que Dios les dé sabiduría para poder aplicar una buena forma de gobierno y vivamos en paz, tranquilos, como Dios quiere, ¿sí? Esto es bueno. Y luego dice verso 4, el cual quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, ¿sí? Ahora, aquí hay un dato que muchas veces se nos olvida. Cuando Pablo escribe esta carta de Timoteo, él está pidiendo que se ore por Nerón, que era el emperador en ese momento. ¿Y saben ustedes que Nerón fue el que lo mandó matar?
Y sin embargo él nunca dijo, no, rebélense, él es un hijo del diablo, no tienen por qué obedecerlo, él es un perverso. No, dijo, oren por él y por todos los que tienen autoridad. Esto es algo bueno y le agrada a Dios para que podamos vivir de manera digna y tranquila. ¿Sí? O sea, el salir yo a la calle o en Facebook, subir un video diciendo, ¿verdad? Yo como pastor no voy a ceder, el gobierno no me va a decir cómo debo de reunirme, yo voy a seguir. Eso no habla bien de mí como un pastor. Es más, ni siquiera como cristiano, olvidándome del pastor como cristiano. Eso habla de un desacato, de una desobediencia, de una necedad, alguien que no le importa la autoridad y que se justifica diciendo, es que yo solamente me someto a Dios, sí, pero Dios ha establecido autoridad en la tierra. Entonces quiere decir que a tus papás no los obedeces, quiere decir que a los policías no los obedeces, eres un anárquico, un anarquista que no se somete y que hace lo que quiere porque es su propia autoridad. ¿Qué es eso? Eso no es ser cristiano, eso no es ser congruente con la enseñanza de Cristo. El que dijo, dale a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Entonces, la pregunta ahora sería, cambiándolo un poquito y profundizando más en este tema. Entonces, hay motivos en los que la iglesia sí tiene que llegar a no someterse y vamos a decir que tome una actitud diferente, ahora sí, para decir, no, yo no voy a actuar. Claro que sí. Hace un momento las dije. Por ejemplo, el caso de los amigos de Daniel. ¿Cuál fue la orden? El que no adore esta imagen del rey, lo vamos a echar al horno. Hermanos, si nos sucediera el caso en donde alguien dijera, esta estatua, esta imagen es la única que se va a adorar y no hay Dios más que este, y el que no lo haga va a ir al horno, hermanos, yo me apunto primero, no lo voy a hacer. Claro que sí. Ahí entra el decir, sí, yo no voy a obedecer. El segundo caso, Daniel, ¿qué dijeron estos sátrapas, estos consejeros del rey? ¿Qué dijeron? Vamos a hacer una ley en donde le digamos al rey que quien no lo adore a él y lo vea como un dios, entonces lo vamos a echar al foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Dice, como todos los días, léanlo, capítulo 6 de Daniel. Él escuchó el decreto, el edicto, y ¿qué hizo? Ni caso le hizo. Él que dijo, yo voy a seguir actuando como lo he hecho. ¿Cómo? Abría sus ventanas y oraba a Dios. Lo cacharon, vamos a decirle así, lo vieron, lo vieron infragante y lo llevaron. ¿Y qué dijo el rey? Le pesó el corazón, pero dijo, pues ya está firmada la sentencia, no me puedo retractar. Lo echaron al foso. Si nos pasara eso, hermanos, ¿tendríamos que actuar igual? Claro que sí, efectivamente. También existen otras razones. Vamos a Hechos capítulo 4. Aquí en el capítulo 4, Pedro y Juan son llevados ante un consejo, el Sanedrín de los judíos, porque ellos en el capítulo 3 acaban de orar y levantan a un hombre paralítico que está pidiendo dinero en la puerta del templo, la Hermosa. Y Dios hace una sanidad increíble. O sea, Dios lo sana y el paralítico empieza a brincar y la gente se queda estupefacta, ¿no? ¿Qué sucedió? Y ahí empiezan a predicar. Aquí en el capítulo 4, verso 1 dice, y hablando ellos al pueblo, o sea, Pedro y Juan, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos. Estaban resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Y muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y fue el número de los varones como 5,000. O sea, a causa de esta sanidad y de la predicación que Pedro da de esa sanidad, 5,000 se convierten. Aconteció al siguiente día que se juntaron en Jerusalén otra vez todos los principales, ancianos y escribas, Anás, que era el príncipe, era el principal de los sacerdotes, y Caifás, Juan, Alejandro, y los que eran del linaje sacerdotal, o sea, eran de la familia sacerdotal. Y haciéndoles preguntas, les dijeron, ¿con qué poder o potestad o qué nombre hacen esto? Verso 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel,
pues que hoy se nos demanda acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y al pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron, y Dios lo resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Y empieza él a hablar, en el verso 2 es un verso hermoso, dice: ningún otro hay salvación, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y bueno, ellos se asombran de ver el denuedo, la manera en la que ellos hablaban, y que sobre todo dicen, pues es que eran hombres que no fueron a una escuela de fariseos, ¿cómo es posible que conozcan y hablen tan bien? Así que dice el verso 14 que viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada. Entonces lo sacan del concilio, verso 16, y entonces dicen: ¿qué les hacemos? Porque hay una señal hecha, o sea, aquí está el cojo sano, ¿no? ¿Qué hacemos? No podemos negar que hay una sanidad. Amenacémoslos, verso 17, para que ya no hablen a nadie en el nombre de este hombre, o sea, en el nombre de Jesús. Verso 18, los vuelven a llamar, dice que los intimidaron y les dijeron que no enseñaran en el nombre de Jesús. Y aquí es donde entonces viene Pedro y dice con Juan: juzguen si es justo obedecer a ustedes antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos los despacharon, los amenazaron, pero como no hubo no hubo forma de castigarlos, porque el pueblo glorificaba a Dios, y el hombre estaba ahí, pues no pueden hacer nada más que decirles: váyanse. Pero fíjense ustedes cómo Pedro y Juan dan una razón. ¿Cuál es? No podemos dejar de hablar. O sea, si entrara un edicto, una orden, una ley que el gobierno dijera: las iglesias ya no pueden predicar, no van a poder hablar, pues que nos disculpen, vamos a tener que seguir hablando. Oye, pero eso te va a costar la cárcel. Nos va a costar la cárcel. Pues ahora sí que preparémonos, ¿no? Preparemos nuestras maletas. Ahí también da lugar, claro que sí. Incluso en el capítulo 5 del mismo Hechos, dice que nuevamente, a raíz de todo esto que estaba pasando, sanidades, milagros, una cosa increíble en Jerusalén, se levanta en Hechos 5:17, se levanta el príncipe, o sea, el que estaba como principal, príncipe es el principal encargado de los sacerdotes, y todos los que estaban con él, que era el Sanedrín, y los saduceos, se llenaron de celo. O sea, ellos no lo hacían por otra cosa, sino por celo. Y dice el verso 18, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Pero el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: vayan y entren en el templo y predíquenles todas las palabras de esta vida. Así que ellos fueron, verso 21, ¿verdad? Y mientras estos príncipes estaban acá dialogando, ¿verdad? En el verso 22 dice, pues los mandaron llamar y ya no estaban, el ángel les abrió, andaban en el centro, ahí en la plaza, y predicando. Entonces, en el templo, les dice en el verso 23, pues la cárcel está cerrada, los guardas están afuera, pero cuando abrimos no había nadie. O sea, aquí hubo un acto sobrenatural. Cuando ellos oyen esto, dudan y dicen: híjole, ¿qué va a pasar con toda esta situación? Pero viene uno y les dice en el verso 25, esos varones que pusieron en la cárcel están en el templo, están enseñando. Corren por ellos, ¿verdad? Se los vuelven a traer, y les dice en el verso 28, ¿qué no les dijimos que no enseñaran en este nombre? Y miren, han llenado Jerusalén de su doctrina, y a nosotros nos echan la culpa de la sangre de este hombre, o sea, justificándose, pues. Entonces, verso 29, escuchen, Pedro les dijo, bueno, junto con los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se fijan? Aquí es donde nosotros debemos entender que hay razón para poder nosotros decir no obedezco. Claro que sí. ¿En qué momento? En el momento en que el gobierno contraviene o impone algo que la palabra de Dios claramente me dice que no debo obedecer, ¿sí? Pero en este caso, hermanos, en el caso muy particular del que estamos hablando, de la pandemia, estamos hablando de una situación muy distinta, totalmente distinta. De hecho, déjenme darles un dato muy interesante, porque
Cuando fue la peste negra en Europa, allá para el año de 1346, sucede que la peste mató millones de personas en Europa. Ahorita no tengo la cantidad, pero fueron millones. Y resulta que no sabían cómo controlarla, no sabían qué hacer. ¿Saben ustedes, hermanos, cómo es que el gobierno, que los médicos se dieron cuenta de cómo erradicar o cómo frenar por lo menos la peste? En la Biblia. ¿Y saben cómo? Con el texto que les acabo de leer de Levítico 13:46. Ellos se dieron cuenta por medio de los sacerdotes que la Biblia decía, Dios al pueblo de Israel le enseñó que cuando había una persona infectada, que no nada más era el leproso, aplicaba para otras enfermedades, tenía que salir del campamento, o sea, tenía que vivir fuera. Eso aísla el virus, porque resulta que en la edad, en Europa, en la peste negra, allá les digo en 1346, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba es que cuando alguien se enfermaba, pues digamos se enfermaba en la casa y pues ahí vivía la abuelita, el abuelito, y ¿qué sucedía? Contagiaba a los demás y se seguía contagiando y contagiando, lo que está pasando ahorita. Y quiero decirles que esto que estamos viendo de quédate en casa es bíblico, porque esa era la manera en la que Dios le enseñó al pueblo de Israel de cómo debería de frenar una enfermedad. Así que lo que estamos viendo ahorita no es algo anormal, es algo que Dios desde hace ya más de 5,000 años lo enseñó. Y gracias a eso fue que en Europa se pudo aislar a los enfermos. ¿Y saben cuál fue la respuesta de la gente? Se les echaba encima. Porque decían, ¿cómo es posible que vas a aislarme de mi abuelita si yo la quiero mucho? Bueno, es que es la única manera en la que podamos hacer que la enfermedad ya no siga corriendo, no siga caminando, no siga expandiéndose. Y fue así como ellos pudieron evitar que se propagara más, gracias a la Biblia. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que Dios se equivoca? Obviamente es una pregunta retórica, o sea, quiere decir que es una pregunta que en sí misma se responde. Claro que no, es ilógico. El Dios de la Biblia, nuestro Señor, el Dios eterno, nuestro Salvador, el Dios perfecto, inmutable, sabe perfectamente que somos seres humanos débiles y que enfermedades de este tipo nos pueden matar, como lo ha estado pasando en México, lo ha estado pasando en el mundo con el COVID, que por cierto ayer me enteré de un pastor que yo conocí hace muchos años, un buen hermano, buen amigo, ayer lo estaban velando, murió de COVID. Ese Dios tan perfecto nos dejó su palabra con un fin. ¿Cuál? Hacerle caso, pero no torcerla, no acomodarla para lo que yo quiero, ¿sí? Entonces para mí sí era muy importante, hermanos, hablar de este tema, porque yo quisiera que en ustedes no hubiera lugar a dudas de que, pues, en este caso yo como pastor, y que tal vez ustedes piensen, ¿verdad?, que somos cobardes, que nos falta valor, que no queremos reunirnos porque estamos obedeciendo al gobierno como si fuéramos unos lacayos, ¿verdad? No, hermanos, la Biblia nos enseña, ya lo leí, tenemos que obedecer. Y en este caso lo que están diciendo es bíblico, quédate en casa. Es la única manera, hermanos, en la que este virus y todos los virus habidos y por haber, incluyendo el catarro común, no sigan caminando, no sigan creciendo, ¿sí? Entonces en esa medida es como el virus va disminuyendo. Pero bueno, hermanos, pues yo espero, de verdad espero en mi corazón, espero que esto que acabo de compartir con ustedes les haya ayudado, les haya dado de alguna manera una idea más clara, y que si alguno se sentía mal, no se sienta mal. Estamos ya prácticamente en la última etapa, hermanos. Yo nada más espero que podamos ya tener no un 25%, sino un 100% para podernos congregar. Obviamente vamos a tener que aplicar protocolos, pues sí lo vamos a tener que hacer, porque aunque no se crea, muchas de las veces resulta que los contagios son peores después. Pero bueno, eso ya es otro tema.
Hermanos, les mando un abrazo bien grande, de verdad, créanme que tengo muchas ganas de verlos. Que Dios los bendiga y espero yo pronto, muy pronto, podernos ver ya de manera física y poder estar juntos adorando al Señor y aprendiendo a través de la palabra. Si alguien tuviera alguna duda, si alguien quisiera que yo tratara algún otro tema sobre lo que estamos viendo, hágamelo llegar y con mucho gusto lo comparto. Cuídense, quédense en casa, si no tienen por qué salir, no salgan. Cuídense, cuiden a los demás, pónganse gel, cubrebocas, aunque Gatell diga que no, sí pónganselo, y pues Dios los bendiga.